Y aquí tenemos la presentación. El título, como ya había mencionado anteriormente, es Biocombustibles en la sociedad mexicana moderna. Indagando en INEGI podemos ver cifras impresionantes, podemos ver cómo la población aumenta exponencialmente y bueno, a la vez que la población aumenta también incrementa nuestras necesidades y la necesidad de satisfacer cada una de las necesidades básicas que tenemos como individuos. Cualquiera, desde el transporte de los alimentos básicos del campo hasta los servicios de emergencia que pudiéramos requerir como ambulancias, bomberos, policía, utilizan combustibles. La demanda de artículos es cada vez más alta y con el incremento constante de los precios en el diésel y en la gasolina magna, es cada vez más difícil acceder a los incluso servicios básicos. Y aquí hablamos de ello. Es increíble y es imposible no ver eh, la cantidad de incrementos en el precio de las cosas a partir de los combustibles. Cada vez que un combustible incrementa su precio, el costo de la educación, de los artículos, de los servicios, de los transportes públicos, de los transportes privados aumenta. Y recordando que el petróleo, los combustibles que se crean a partir de energía fósil, a partir del petróleo, pues es cada vez más escaso. Y no debemos de olvidar que es un recurso no renovable. En el momento en el que dejemos de tener la capacidad de extraer el petróleo, pues vamos a tener un muy serio problema en el que solo una pequeña parte de la población va a poder acceder a estos servicios y bueno, es sumamente necesario el poder movernos a nosotros mismos en nuestras actividades diarias y también mover de forma local, nacional o incluso mundial cada uno de los artículos que cubren nuestras necesidades, sean básicas, sean por comodidad o sean inclusive por lujo. En este estudio de campo, además de determinar que debemos de tener alternativas para satisfacer nuestra demanda de energía y combustibles, es sumamente importante cesar con la contaminación, con las emisiones, con que elevan los niveles de polución en la atmósfera. Al extraer el petróleo de mares, estos tienden a derramarse y a contaminar las aguas, matar ecosistemas y a la larga eso afecta nuestra calidad de vida. Es sumamente importante explorar alternativas que puedan producir energía de forma limpia y que nos ayuden a poder restaurar lentamente lo que se ha perdido de nuestro entorno, que a la vez en algún momento va a impactar en nuestros propios recursos y esto a la vez va a afectar nuestra calidad de vida. ¿Cómo empezar? Además de tener la necesidad de realizar experimentos, investigaciones y análisis de las sustancias a partir de las cuales se pueden generar los biocombustibles, es importante también
que nuestra sociedad esté enterada, esté em, enterada de que hay otros medios para poder recibir energía y además de esta concientización social es indispensable tener una los medios para poder producir estos combustibles, eh, tener en este caso las refinerías. Actualmente México no produce su propio combustible, extrae únicamente el crudo, por lo que es muy importante tener nuestros propios recursos para generar estos combustibles, no solo la materia prima. Además, en dado caso de necesitarlo, hacer eh, que cualquier persona pueda adquirir el equipo necesario para funcionar con estos biocombustibles. En mi trabajo particular en esta ocasión realicé un estudio de campo para saber cuál en una pequeña población cuál es el porcentaje de conocimiento que se tiene de estos combustibles alternos. Además de indagar si este pequeño grupo de población, esta pequeña muestra de individuos, tiene la voluntad o tiene la confianza para poder probar estas nuevas alternativas en sus vehículos. Además realicé una entrevista a una agencia que se dedica a la logística, al transporte y renta de camiones a nivel nacional, por lo cual consideré algo importante e interesante saber cuál es la información, cuál es la postura de una empresa cuya materia prima, cuya base de todo el trabajo y toda la ganancia y el modelo de negocio recae precisamente en los combustibles. Muy bien. El mayor problema que tuve al enfrentarme a mis procesos de campo fue, por ejemplo, la seguridad de las empresas, que en muchos casos no permite hacer grabaciones para hacer una entrevista grabada o una entrevista de voz. Me explican que tienen sus políticas de seguridad y por ello no pude ingresar con algún aparato que pudiera darme un respaldo de video o audio. Sin embargo, me permitieron hacer la transcripción de la entrevista, que debido al tiempo que tardaba en hacer la pregunta, esperar la respuesta y anotar ambas, tardó alrededor de una hora. Ese fue el problema, el mayor problema que tuve en la entrevista. La encuesta fue un poco más sencilla debido a que las personas a las que se las realicé pues contaban en ese momento con datos y pudimos hacer en 2 minutos cada una de las encuestas. La mayor parte de estas personas son por supuesto conocidos, por lo tanto pudieron apoyarme de forma honesta a responder las preguntas. En las conclusiones también me enfrento a una situación difícil que me hace considerar que esta pequeña muestra de información no es suficiente ni siquiera para hacer una idea o un pronóstico, ni siquiera a nivel local, ya que bueno, pues es un proyecto extremadamente robusto que incluso para poder sacar estadísticas concretas y un pronóstico más acertado que nos pudiera dar información de qué tan viable es
en una colonia por lo menos. Por ejemplo, qué tan viable es el uso de combustibles alternos, por lo que tendría que realizar un estudio mayor, con más tiempo de dedicación y por supuesto con muchos más individuos respondiendo estas preguntas. Incluso conociendo el modelo de negocio dentro de las propias distribuidoras de combustible, dentro de las gasolineras. ¿Qué tan rentable sería para ellos dar un servicio alternativo de biocombustibles? Como podemos observar, más de la mitad de las personas que realizaron esta encuesta han escuchado hablar de biocombustibles y de combustibles alternativos a los que actualmente ocupamos. Sin embargo, también más de la mitad de los individuos están más inclinados a no experimentar con otros combustibles antes que estar de acuerdo en intentar nuevos productos. Pues vuelvo retomo esta parte de que mi conclusión es que mientras hay personas haciendo las investigaciones biotecnológicas para desarrollar estas fuentes de energía y de combustible, tenemos que abrir el mercado y el campo informativo para que el uso y la explotación adecuada de estos combustibles alternativos pueda ser exitosa. Al final del día podemos tener un alto impacto en la reducción de los costos de los combustibles, también una reducción importante en el impacto ecológico negativo que tenemos actualmente, lo que se vería reflejado en la disminución de, por ejemplo, las situaciones de efecto invernadero que sufrimos actualmente. Debemos de seguir recolectando estas muestras, generando estadísticas para poder hacer pronósticos al respecto y para fomentar una cultura del uso de estos combustibles alternos. Este es un tema que me ha llamado mucho la atención desde que vi un documental de un equipo de ingenieros jóvenes que desarrollan un combustible a partir de la reproducción de un ácido que es generado por cierta especie de insectos, más específicamente hormigas, como forma defensiva. Reproduciendo este ácido, ellos logran mover un vehículo, un camión. Me parece sumamente interesante la oportunidad de impactar en la sociedad y al mismo tiempo en la naturaleza, asegurándonos un futuro que mantenga nuestros niveles de vida y haga accesible para cada vez más personas el uso de vehículos que se mueven con combustible. Esta fue toda la presentación. Agradezco mucho la atención y excelente noche.